Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, reforma fiscal y justicia fiscal se pueden lograr en el corto plazo. Para responder esa pregunta habría que analizar primero de qué hablamos cuando estamos reflexionando en torno, por ejemplo, al déficit fiscal. Un déficit fiscal que es un indicador que explica las finanzas públicas, la naturaleza de las finanzas públicas en función a qué cosa, a los ingresos fiscales que se alimentan a través de impuestos y los egresos fiscales que se explican a través de una racionalización adecuada, sólida y potente en función al gasto corriente y evidentemente también al gasto no corriente. Ambos aspectos, ambas dimensiones explican este déficit fiscal, cuya trayectoria desde el 2020 a la fecha ha decantado en un indicador que cifra 2,6% del PBI. Pero, la necesidad de esta trayectoria de convergencia hacia el 1% del PBI ya cae de madura. Esta cifra o este indicador de esta naturaleza, cuyo objetivo va a ser un 1% del PBI en términos de déficit fiscal, no se va a lograr, volviendo al inicio, sin una adecuada reforma fiscal en torno a un aspecto, un hábitat de justicia fiscal. Entonces la pregunta subyacente a esta reflexión tiene que ver con: ¿se podrá lograr esta reforma fiscal y como lectura base, como escenario base, una justicia fiscal? Para responder esa pregunta habría que diseñar o por lo menos evaluar cómo se encuentra de momento el diseño de las finanzas públicas. Evidentemente tenemos pendientes importantes aspectos en función a dos gastos que ya son claves: el gasto sanitario por un lado y por otro lado el gasto en educación, ¿verdad? Como parte evidentemente también de los objetivos de desarrollo sostenible, porque de nada sirve una política fiscal, de nada sirve una saludable práctica o saludables prácticas alrededor de las finanzas públicas si no tenemos un horizonte sanitario y educativo lo suficientemente poderoso para lograr aquellos objetivos de desarrollo sostenible. Algo que puede sonar muy gracioso, pero que en la práctica es muy importante. Las reformas fiscales en torno a un gap de infraestructura también son claves y necesarias, y de momento no se detecta mayor voluntad ni técnica ni política justamente para cerrar estas brechas de infraestructura, ¿verdad? Las reformas del Estado, que tienen que ver con reformas judiciales, políticas, de gestión pública, también tienen que jugar en pared, como por ejemplo con las reformas económicas, en función, estas últimas, a reformas tributarias, reformas en el sistema de pensiones, para que no se nos cargue la caja a futuro, ¿verdad? Y evidentemente reformas laborales que combatan informalidad, precariedad y asimetría contractual al interior de un mercado que cifra más o menos 4/5 de informalidad, ¿verdad? Entonces, esa es la situación de las finanzas públicas. Se puede entonces, insistimos por tercera vez, lograr un entorno equilibrado alrededor de una reforma fiscal buscando espacios de justicia fiscal. Bueno, si tenemos en cuenta estos retos en función a las finanzas públicas, podemos echar mano de tres herramientas. La primera es evaluar, analizar y reflexionar en torno a la ruta, el modelo y la metodología de las finanzas públicas. Si éstas pueden efectivamente aumentar la eficiencia del modelo ingreso versus gastos fiscales en función evidentemente a reformas de gestión pública, y si esta ruta, modelo, metodología de las finanzas públicas también pueden aguantar más y mejores modelos de eficiencia al interior del Estado. Eso también hay que analizarlo. La segunda herramienta, ver en qué medida el déficit fiscal va a ser una lectura que en función de aplicar recetas de eficiencia y de eficacia al interior de las finanzas públicas puede converger al tan ansiado 1% de déficit fiscal en términos de PBI. Y evidentemente analizar cuál es la capacidad que tiene el Estado actualmente de buscar mayores o menores espacios en función a qué cosa, a deuda pública. Sí, son tres herramientas que pueden modelar un saludable hábitat alrededor de una reforma fiscal. Pero hay dos más, probablemente, que puedan completar la figura y generar un mejor espacio o dibujar mejor la cancha, ¿no? La primera es la reforma en gestión pública. De nada sirve toda esta lectura, que puede sonar muy bonita, si no
realizamos al interior reformas clave en calidad y en cantidad en función a la gestión pública, como parte de la aceleración de modelos o de políticas públicas que sean poderosas armas y eficientes combatientes contra corrupción, informalidad, precariedad, asimetría de mercado, etcétera, ¿verdad? Evidentemente hay que buscar también como arma o vehículo adicional aquella búsqueda de mayores espacios en función a la justicia fiscal. Hay que diseñar un modelo que permita cobrarle a los grandazos, en tanto a los pequeñitos, simplemente no ahorcarlos ya sería suficiente, ¿verdad? Evidentemente todo esto también como segunda lectura transversal no se va a lograr sin una voluntad política, porque a ver, sin mejores cuadros técnicos como el entorno que estamos viviendo actualmente, es muy difícil crecer y no solamente crecer, porque sin mejores cuadros técnicos no somos más eficientes desde el Estado y no ser eficientes en el Estado tiene un costo fiscal altísimo que no lo vamos a pagar nosotros sino las futuras generaciones. Espero sirva, muchas gracias. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.